En este video vamos a ver las principales áreas y órganos del cuerpo relacionados a nuestro sistema límbico, directamente a lo que sería el tronco, y vamos a iniciar con estas áreas o con estos órganos a través del análisis de la clavícula. La clavícula, como lo vemos en esta imagen, es este huesito que encontramos acá, que nos conecta el hombro. Este es un punto clave dentro de la interpretación de la clavícula, conecta el hombro con lo que sería la cavidad torácica. Bien, ahora, ¿qué implicación tiene la conexión entre el hombro y la capacidad torácica? El hombro, como lo vamos a ver un poco más adelante en el próximo video, sería la capacidad de cargar cosas, de echarnos cosas encima. Y las cosas encima son las situaciones, los problemas, las responsabilidades que nos echamos encima en nuestra propia vida. Pero si la clavícula es lo que permite que el hombro esté sostenido por nuestra cavidad torácica, cuando encontramos una fractura de clavícula, encontramos que nuestro hombro muy probablemente vaya a sufrir un desacomodo también, porque no quedaría sujeto a la cavidad torácica. Igualmente el omóplato. Entonces, la clavícula representa la estructura que nos permite tener los hombros o la capacidad de carga en su lugar. Es decir, es la estructura base que nos permite asumir responsabilidades, que nos permite echarnos cargas encima, que nos permite, esas responsabilidades pueden ser nuestras o pueden ser de otros, pero es que nos permiten cargar cosas en la vida. Si nosotros tenemos una fractura o un problema en la clavícula, nuestra capacidad de carga se reduce y se limita bastante. Entonces, cuando hay enfermedades, o pues enfermedades no tanto, porque realmente en la clavícula lo que suele generarse es una fractura de clavícula, una fisura o dolor en la clavícula, realmente no hay muchas otras manifestaciones al ser directamente hueso, pues implicaría que lo que se presenta en una fractura de clavícula es la incapacidad de cargar más cosas, porque sencillamente las que ya cargamos nos están costando un precio bastante caro, bastante alto. No es muy común que la clavícula sufra fracturas, pues de cierta forma es más fácil fracturarnos un brazo, una pierna o algún otro hueso, pero cuando se da en la clavícula es porque directamente estamos saturados muy probablemente de cargas que nos corresponden o no nos corresponden. Y ahí tendríamos que ver la clavícula si es la derecha o si es la izquierda para poder entender si son las cargas laborales y masculinas o son las cargas emocionales y femeninas. Recordemos que, como lo veíamos en el sistema óseo, todo lo que sea una fractura, una pérdida de continuidad, sería una fractura o pérdida de continuidad dentro de las bases fuertes de nuestras ideas y de nuestros pensamientos, es decir, la base como tal de nuestras ideas. ¿Qué es el hombro? El hombro como tal, como lo habíamos hablado ahorita, es la capacidad de cargar cosas, la capacidad de echarnos responsabilidades encima. Igualmente el hombro es el conector entre el brazo completamente y la parte de la cavidad torácica. ¿Qué sería el brazo y qué sería la cavidad torácica? El brazo completo implicaría la capacidad de dar, la capacidad de recibir, la capacidad de hacer, y la cavidad torácica sería la estructura o la armadura que nos permite proteger nuestros órganos fundamentales. Y como el hombro es una unión de ambas, de la capacidad de hacer, de dar, de recibir y los órganos vitales a nivel emocional, pues sería también una relación directa entre lo que nosotros damos y recibimos de los demás a nivel emocional. Cómo nosotros en nuestro movimiento de hombro podemos direccionar los brazos hacia distintas partes, es decir, direccionar nuestras acciones hacia distintos lugares. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una parálisis en el hombro porque sencillamente tenemos una fractura, un dolor y no podemos mover o no podemos levantar la mano o no podemos girarla hacia algún lugar, es precisamente una falta de capacidad en cambiar nuestras acciones a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de dar, a nivel de recibir, etc. Es decir, hay una falta de movimiento en nuestra vida en lo que sería la capacidad de dar y recibir a nivel emocional. Esa es la relación que tiene directamente el hombro como conector de la cavidad torácica y de los brazos. ¿Qué tipos de enfermedades se dan? Abortagamientos, que son como una especie de inflamaciones, adormecimiento del hombro, es porque ya tenemos muchas cargas encima o unas cuantas pero muy pesadas y empezamos a sentir adormecimiento, es como apagar la vitalidad del hombro precisamente por las cargas que nosotros tenemos.
Dolor, todo aquello que sea dolor físico es porque hay un dolor emocional o un dolor mental. En este caso, esas cargas nos generan un dolor profundo a nivel mental y emocional. Y la parálisis sería la pérdida de esa capacidad de cambiar nuestras acciones en la vida, de dar y recibir a nivel emocional en la vida. Eso sería la parálisis. Con respecto a los senos y al pecho, aquí encontramos una clara diferenciación de lo que sería un órgano, específicamente un área del cuerpo, pero a nivel de género. Los hombros son más o menos igual, tienen el mismo significado en hombres y mujeres, igualmente el cuello, los ojos, la nariz, pero en el pecho sí hay una gran diferenciación entre lo que sería el género masculino y el género femenino, igualmente que en la parte de los genitales. En lo que sería el género femenino, donde encontramos los senos, encontramos no solamente la parte del orgullo, la parte de la autoestima, la parte de la confianza, del ego, como es el pecho en general en los hombres, sino que adicionalmente encontramos en los senos la identificación de mujer y el relacionamiento de su género con el género opuesto o con el género masculino. Entonces, el pecho en general representa nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra autoconfianza, nuestra autoestima también, y los senos particularmente la relación que hay en la mujer en su mismo género, en su rol de madre, en su rol de pareja, en su rol femenino. Entonces, enfermedades como por ejemplo el cáncer de pecho o de mamas, pues es mucho más común el cáncer de mamas, es decir, el cáncer en los senos de la mujer que en el pecho del hombre, aunque en el hombre se dé también, es muchísimo más común el cáncer en el seno. Aquí hay que entrar a diferenciar cuál seno es, si es el derecho o si es el izquierdo. Todo lo que sea derecho, recordemos, estaría orientado, el cáncer en este caso de seno derecho en las mujeres estaría orientado hacia la relación con su padre, con su pareja si es masculina, hacia la relación con su trabajo, hacia la relación con los hombres. Y todo lo que sería el cáncer en seno izquierdo sería la relación con su madre, la relación con ella misma, su propia autoestima, aceptación como mujer y su componente directamente emocional. En el pecho del hombre y en el seno de la mujer vamos a encontrar diferencias. En algunas ocasiones son notables, en otras no tanto. Por ejemplo, el tamaño. Es común que haya un seno más grande que el otro, así como un pecho en el hombre un poco más grande que el otro. Ahí es donde tenemos que evaluar si el uno es más grande que el otro o el otro es más pequeño que el otro, y esto se da por medidas sencillamente anatómicas. Pero donde se da una diferencia o una asimetría, entre más fuerte sea la asimetría, mayor es el conflicto. Por lo tanto, si por ejemplo el pecho en un hombre es mucho más reducido el pecho derecho que el pecho izquierdo, es porque en temas de orgullo, de autoconfianza, de ego propio, está mucho más reducido porque de pronto hubo conflictos a nivel paterno. Y si al contrario es el pecho izquierdo, es porque de pronto hubo conflictos en temas de ego, de amor propio, de autoaceptación con respecto al componente materno o femenino. Igualmente pasa en la mujer, un seno más grande que el otro determinaría un conflicto directamente en lo que sería su desarrollo de la autoestima, del ego, del orgullo, con respecto a alguna de las figuras masculinas o femeninas. Mastitis, que sería inflamación, es todo lo que yo contengo, directamente en este caso el orgullo reprimido, las ganas de decir algo, las ganas de expresarme dentro de mi género hacia los demás y demás. Y algo importante también con respecto a los senos y al pecho, es que los senos femeninos y el pecho masculino son un punto importante dentro de la atracción sexual en la especie. Entonces, los senos grandes, firmes, prominentes atraen mucho más a los hombres, los pechos de los hombres grandes, firmes y prominentes atraen mucho más a las mujeres. Esto implicaría que hay también, como se veía en morfopsicología, en algunos de los caracteres corporales dentro del curso de morfopsicología, es que dentro de la atracción está también la seducción y la manipulación. Entonces sería la capacidad de atraer y manipular al antojo nuestro, a las parejas, digamos, que nosotros tengamos en su vida. Eso también sería una representación simbólica inconsciente de lo que serían los senos o el pecho. Las costillas, cuando hablamos de las costillas como lo vemos en la imagen, pues es sencillamente una armadura, una estructura ósea
cuya función principal es proteger los órganos que están en su interior. En este caso, los órganos que protegen directamente las costillas o los principales órganos que protegen son el corazón y los pulmones. Recordemos que los dos son órganos vitales. Si se afectan los pulmones o se afecta el corazón directamente, se está afectando la vida en sí misma. Si se afectan los pulmones, estaríamos hablando que se está afectando la libertad, la capacidad de toma de decisiones, la autonomía, lo que veíamos en el sistema respiratorio como el componente de libertad y autonomía del individuo. Y si se afecta directamente el corazón, que sería el punto de mando y control de nuestro sistema límbico en el cuerpo, pues estamos afectando directamente la capacidad que tenemos de manejar las situaciones y las personas a nivel emocional. Esta estructura ósea, que funciona como una armadura, también le da forma al cuerpo, también permite que el cuerpo tenga una cierta rigidez para poder tener la firmeza necesaria para generar los movimientos que generamos también, ¿no? Entonces es importante entender que esto nos da firmeza, nos da rigidez a nivel emocional y nos protege nuestros órganos emocionales para relacionarnos hacia cualquier tipo de situación en la vida. Igualmente están atadas aquí, hay que tener en cuenta, hacia la columna vertebral, que es nuestro eje central, el eje central de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestros principios en la vida, de nuestros dogmas, de nuestra educación y nuestra formación. Entonces, ese eje central es lo que después permite extender esa cobertura hacia la parte frontal y nos permite mantener a salvo esos órganos. ¿Qué dificultades se podrían presentar en las costillas? Pues una fractura, un rompimiento, una fisura de costilla, un hundimiento de costilla, y en donde estaríamos hablando que hay un ataque directo del ambiente, de una situación o de una persona hacia nuestra emocionalidad, hacia nuestros órganos vitales, hacia nuestra vida propia. Y este ataque directo pues se ve manifestado obviamente en la respuesta de una costilla de protección y en este punto de fragmentación o de quiebre. Igualmente les invito a que consulten el diccionario de enfermedades lo que significa o representa una fractura en las costillas y en qué parte de la cavidad torácica puede manifestarse. ¿Qué nos protegen estas costillas? Nos protegen los pulmones, nos protegen los bronquios y el corazón, como lo habíamos hablado inicialmente. Cuando hablamos de pulmones, cuando hablamos de bronquios, estamos hablando de unas enfermedades como por ejemplo la embolia pulmonar, los cánceres de pulmones, la bronconeumonía, el ahogo, etc. Recordemos que sin aire no podemos vivir más de 3 minutos aproximadamente, por lo tanto el principal componente de vida en el ser humano es precisamente el aire, es precisamente el oxígeno, y cuando se afectan los pulmones se afecta la capacidad de vivir. Cuando nosotros, por ejemplo, afectamos directamente nuestros pulmones es porque directamente estamos afectando nuestra propia capacidad de vivir, nuestra propia autonomía. En este caso, cuando fumamos, por ejemplo, cuando consumimos drogas que nos afectan directamente el funcionamiento de los pulmones, es donde estamos atacándonos a nosotros mismos como un mecanismo de saturación o de compensación o de defensa o de resolución de algún conflicto que se haya dado, de presión, de asfixia, de ahogo de una persona o de una situación o de la vida en sí misma hacia nosotros. Es decir, cuando nos sentimos ahogados es porque nos sentimos agobiados por una situación o por una persona específicamente. Y en temas, por ejemplo, de bronconeumonía, cuando ya se afectan ambos, cuando se afectan los bronquios, cuando se afectan los pulmones, cuando empiezan a haber líquidos, cuando se empiezan a llenar estos pulmones y perdemos la capacidad de respirar, podemos inclusive perder la capacidad de caminar, de desplazarnos, de levantarnos de una cama, es porque ya definitivamente esa situación es tan asfixiante, tan agobiante, tan limitante, que inmediatamente pues, nos genera un colapso en lo que sería nuestro sistema de vida, nuestra capacidad de respuesta y nuestra capacidad de independencia hacia la toma de decisiones. Y para terminar con la parte alta de la capacidad de la cavidad torácica, que sería la parte de pulmones y corazón, entonces encontramos directamente el corazón. Aquí es importante destacar que algunos estudios que se han realizado en temas propiamente del corazón han encontrado que el corazón tiene neuronas, de allí se desprende
la neurocardiología, que es el estudio del corazón con base en los hallazgos que se han dado en la generación o conformación de neuronas en el corazón. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son la capacidad que nosotros tenemos de codificar nuestras experiencias a nivel de estas neuronas, y que posteriormente estas neuronas, cuando se empiezan a entrelazar, nos generan un conocimiento para dar una respuesta automática ante las situaciones. ¿Qué quiere decir esto para hablarlo en español y de manera muy transparente? Que en nuestro corazón se albergan emociones, vivencias o situaciones que hayamos tenido en el pasado, y que con ellas es que damos o procedemos a dar unas respuestas totalmente automáticas, inconscientes e instintivas ante las distintas situaciones en nuestra vida. Si por alguna razón en nuestro pasado se generaron emociones negativas que nos hacen responder con rabia y demás, pues esas redes neuronales, cada vez que sintamos más o menos la misma presión de situaciones negativas, vamos a desencadenar emociones como rabia, ira, porque están codificadas en nosotros para que se desencadenen de esa forma. Entonces, esto es un punto importante, porque anteriormente se creía que solamente las neuronas estaban a nivel cerebral. Hoy en día ya se tiene la conciencia de que las neuronas están a nivel del corazón, y esto implicaría unos recuerdos muy fuertes y sólidos a nivel emocional. ¿Qué representa el corazón? El corazón lo que hace es bombear sangre alrededor del cuerpo, hace parte del sistema circulatorio, es el órgano más importante del sistema circulatorio. Al corazón llega la sangre que ya está contaminada, por así decirlo, y sale la sangre ya oxigenada y limpia, y le da obviamente la presión para bombear hacia todo el cuerpo. Cuando tenemos problemas de corazón, tenemos problemas de distribución. Y si en la sangre, como lo vemos en el sistema circulatorio, es el que se encarga de distribuir la felicidad, la alegría y el oxígeno que está dado para poder activarnos y hacer las cosas que hacemos, pues cuando hay problemas de corazón es porque hay problemas con la alegría en la vida, con las emociones positivas en la vida, con la capacidad de oxigenarnos, es decir, de cambiar de ambiente, de hacer otro tipo de cosas, de tener una mente más despejada, más clara, de tener un mundo más claro. Cuando hay problemas de corazón es porque hay muchas emociones negativas ya enquistadas y que sencillamente pues están tomando posesión del corazón. Es decir, es más la influencia de lo negativo que la influencia de lo positivo. Cuando el corazón está muy bien, pero hay un paro cardíaco fulminante, es porque hay una situación tan conflictiva en un momento dado tan fuerte que hace sencillamente que la vida de la persona se apague. Son casos que lamentablemente hoy en día las afectaciones cardíacas van en aumento, y es porque precisamente no estamos llevando vidas adecuadas, no estamos llevando estilos de vida adecuados, no estamos manejando de manera adecuada nuestras emociones, y allí es donde vienen los colapsos. En el cuerpo, el corazón es el centro de mando y control del sistema límbico. Afectaciones como por ejemplo la arritmia cardíaca. La arritmia cardíaca es cuando el corazón palpita muy rápido, luego baja el pulso, luego otra vez palpita. Hay variaciones en lo que sería el ritmo cardíaco. Esas variaciones del ritmo cardíaco, recordemos que el ritmo cardíaco son picos, ondas que suben y bajan. Al haber variaciones, las ondas altas serían las ondas de placer, de bienestar, de emociones positivas. Las ondas bajas serían las emociones negativas. Pues cuando hay esas manifestaciones es porque no estamos estables realmente en nuestra vida. Cuando perdemos nuestra estabilidad y nuestro ritmo en la vida, pues el corazón pierde también su ritmo. Entonces, lo que hay que hacer y entender cuando hay una arritmia cardíaca es que debemos nivelarnos y mantener un ritmo adecuado en la vida, porque evidentemente el corazón está sufriendo directamente este aspecto. Y bien, los dolores en el pecho, los problemas de corazón, como ya lo decíamos, están directamente relacionados hacia llevar emociones positivas hacia el cuerpo y hacia oxigenar realmente cada uno de los órganos del cuerpo. Si no hay emociones positivas y si no hay oxigenación con nuevas ideas, con nuevas acciones, con nuevos pensamientos, nuestro corazón directamente se va a limitar. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video, donde hablaremos nuevamente de lo que sería el sistema límbico, pero ya no tanto la parte superior donde encontramos pulmones y corazón, sino la parte inferior de nuestro sistema límbico en el cuerpo, que sería el sistema digestivo y los órganos que están directamente en el área abdominal. Muchas gracias.